tocada, sí señor. Con todos mis cuates yo me voy de reventón. Esta noche tocada, sí señor. Con todos mis cuates yo me voy de reventón. A propósito del fondo musical, yo recordaba que en estos días, una canción interpretada por Soledad Bravo, que decía o que dice: entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Y realmente eso es lo que nos separa a venezolanos y colombianos. Alta atención, para seguir refiriéndome a la situación que hemos vivido en estos días. Lo vulnerable del sector eléctrico. Fíjense ustedes, en octubre del 2008 escribí en ese entonces que guerra avisada no mataba soldados. Para ese año dudaba yo acerca de lo que informaba el entonces jefe de Corpoelec. Y como ciudadano, más que como periodista, escribí exigiendo una investigación de lo que ocurría en ese sector. Afortunadamente está escrito. Hoy, a propósito del más reciente y prolongado de los apagones, porque este que acabamos de vivir creo que ha sido el más fuerte de toda nuestra historia, insisto, porque el tema es delicado, sobre todo por lo que representa la electricidad para la estabilidad de Venezuela o de cualquier república. Porque además trae al tapete la disyuntiva estatización o privatización. ¿Por qué lo digo? Sobre todo cuando se confrontan los logros de empresas en el pasado, como la electricidad de Caracas, antes de estatizarse, y los obtenidos por la empresa socialista Corpoelec. Yo me pregunto por qué, siendo una firma del gobierno, no se tomaron las medidas obligatorias para impedir el apagón general, con el cual soñaban los factores empeñados en generar un clima de confusión apropiados para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué subestimaron al enemigo a la hora de pensar en la magnitud de sus planes para interrumpir el servicio? No tenía que ser precisamente un hecho fortuito el que pudiera provocar una emergencia, sobre todo cuando en nombre de su prevención se han otorgado millones de dólares en contratos para la adquisición de equipos y conclusión de las metas hasta este momento incumplidas. Se debe aceptar que los contratistas no estuvieron a la altura del compromiso y los planes en desarrollo quedaron inconclusos. En realidad, lo más grave del asunto está en el que ya deja de ser un pretexto para el peculio de algunos para convertirse en un problema de Estado. Por la manera como se quiere un final que no es otro que desembocar en una crisis eléctrica como la que vivimos en días recientes. Sobre todo cuando impunemente las organizaciones políticas abiertamente terroristas han venido practicando acciones sin ningún tipo de escrúpulo contra el gobierno. Todo sin detenerse a pensar en el daño que provocan en la colectividad. Particularmente no pongo en duda, yo lo dije en estos días por Twitter, y bueno, aquello fue un deslave de insultos, pero yo no pongo en duda la versión oficial acerca del sabotaje cibernético. Pero sí creo que es hora de separar de la directiva de la empresa eléctrica a quienes no han sido capaces de salvaguardar sus instalaciones de cualquier agresión. Estamos en otra coyuntura extrema para el país y no podemos pasar por alto el peligro que se avecina. La dicotomía estatización y privatización. Ya se aprovecharán muchos para decir que hay que privatizar, porque pasa a ser un tema de discusión que no puede ser obviado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el sector público sigue siendo tan ineficiente? ¿Por qué el sector público está a merced de los mercaderes y traficantes? ¿Por qué tiene que ser más eficiente el sector privado? Pregunto yo. ¿Acaso los dineros del Estado no tienen dolientes? Teníamos que esperar el zarpazo
de quienes se desviven por convertirnos en un Estado asociado de los Estados Unidos para reaccionar y darnos cuenta la endeble estructura del sector eléctrico? Pregunto, ¿dice la verdad la directiva de la Corporación Eléctrica Nacional? Está claro que la subversión se ha colado aprovechando la desacertada conducción de la industria eléctrica. Está a la vista que van de la mano las agencias extranjeras, la ambición de empresarios inescrupulosos y la avidez de los burócratas de turno a la hora de señalarlos como elementos sustanciales de la crisis eléctrica. Fíjese usted, cuando yo hablo de organizaciones terroristas, hay mucha gente en desacuerdo. Yo veo, por ejemplo, sin que me quede nada por dentro, que una organización política como Voluntad Popular no puede seguir apoyando actos terroristas impunemente, sin recibir sanciones del Estado. Vamos a irnos en la historia y llegamos a los años 60, cuando Rómulo Betancourt, sin mucho, que se decía que era el padre de la democracia, agarró y dijo, bueno, son terroristas el MIRE y el PCB, inhabilitados como partidos políticos, y todos sus dirigentes fueron presos. Diputados y Betancourt no se detuvo en artículos. ¿Sabes qué está pasando? Fíjense lo que le voy a decir ahorita. Desde que en octubre de 2009 se constituyó el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, óiganme ustedes, del año 2008 al 2018 son 10. En 11 años han pasado 5 titulares y solo uno es ingeniero eléctrico. Pero todos, ingenieros eléctricos y todos, los 5, sin experiencia en el sector. Vamos a nombrarlo. Ángel Rodríguez es técnico instrumentista petrolero, que hacía como presidente de Corpoelec. Alí Rodríguez Araque, el bien recordado camarada Alí Rodríguez Araque, abogado. Héctor Navarro, ingeniero eléctrico, ese era el único. Jesse Chacón, militar, ingeniero de sistema. Y el último, Luis Mota Domínguez, militar. De ellos, Ángel Rodríguez resultó un incompetente. Sin embargo, ello no fue impedimento para ser electo diputado. Fíjense cómo premian a la gente. Alí Rodríguez Araque tampoco pudo y pasó a la actividad diplomática. Un caso fue Héctor Navarro, quien incluso teniendo un currículum que incluye un doctorado en ingeniería eléctrica en una universidad inglesa, resultó un verdadero fiasco. Pero aún así, fue electo diputado. Otro fue Jesse Chacón, quien no cumplió su promesa de resolver el problema, pero fue premiado con la Embajada de Austria. Mientras, a pesar de todos los inconvenientes durante su gestión, Luis Mota Domínguez lleva 5 años al frente del ministerio. Vamos a unos compromisos y regresamos. Baila donde quiera, cumbia sandullera, pa' mi banda sonidera.